Muy buen día a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Juan Manuel González Álvarez, soy tutor del curso de sistemas dinámicos. Para esto he querido realizar un pequeño video tutorial o un pequeño tutoría acerca de lo que es el modelado de circuitos RLC bajo el planteamiento de ecuaciones diferenciales y ecuaciones de estado. Para finalizar entonces con un planteamiento a través de Simulink, en la cual nosotros vamos valga la redundancia, a simular un circuito RLC, el cual vamos a describir las ecuaciones más adelante. Bueno, de nuevo, yo soy ingeniero electrónico, especialista en aplicación TIC para la enseñanza, soy tutor de los grupos de sistemas dinámicos. Eh, Recuerden que para este periodo 16-6, que es un periodo intersemestral, vamos a estar trabajando nosotros desde noviembre hasta marzo. Entonces tener en cuenta las fechas en las cuales se cierran los foros y estamos nosotros activos dentro de las actividades correspondientes a este periodo. Bueno, les recuerdo un poco mi correo electrónico juanm.gonzalez@una.edu.co, y para los que ya algunos me han consultado, el correo que aparece acá, jmgonzalezcae@gmail.com, me encuentran así a través del Skype. Entonces, para cuando ustedes necesiten una asesoría, ya ustedes conocen los determinados tiempos en los cuales se pueden hacer estas asesorías, que en su mayoría son los días jueves y sábados. Bueno, iniciemos un poco entonces hablando de los pasos que vamos a hacer nosotros a continuación para el análisis de los circuitos RLC en este curso de sistemas dinámicos. Tener en cuenta lo siguiente: definir cuántas mallas y nodos tiene el circuito seleccionado y cómo las vamos a nombrar. Segundo, las ecuaciones correspondientes para cada malla y nodo. Lo mismo que para el cual les reitero que deben quedar en términos de voltaje en condensador y corriente de bobina. Tercero, determinar las variables de estado del sistema y definir de esta manera las ecuaciones diferenciales que corresponden. Es decir, que vamos a seguir esos pasos en los cuales estamos mostrando ahí, y vamos entonces ya como para finalizar, una simulación a través de Simulink y un breve análisis circuital de nuestro ejercicio. Importante tener en cuenta que para este modelado del sistema vamos a decir que es un circuito abierto. No va a ser un circuito abierto, cortocircuito en condensador o bobina. Recuerden que es una alimentación corriente directa. No se pueden analizar el voltaje y corriente del condensador y la bobina como si fuera una resistencia. Tengan en cuenta que son elementos almacenadores de energía y su tratamiento es diferente. No se puede usar la ecuación de voltaje del condensador en términos de carga, ¿no? Y si aparece una ecuación en términos de integral, entonces se deriva el equivalente. Más adelante vamos a mirar algo con respecto a esto, que dice que no se puede mirar el voltaje corriente del condensador como si fuera una resistencia. Sin embargo, vamos a tener elementos donde el voltaje de la resistencia es igual que el voltaje de la bobina, entonces se puede hacer un cierto despeje ahí de igualdad. ¿Listo? Bueno, vamos a analizar el siguiente circuito, del cual se he propuesto para poder entonces un poco indagar lo que es el término de tres mallas, ya que en la videoconferencia pasada pues se hizo un circuito de dos mallas y entonces resultaron muchas dudas con respecto en el término de dos mallas. Sin embargo, pues es casi la misma, el mismo análisis. Bueno, inicialmente tener en cuenta que vamos a manejar una convención, y la convención pues está descrita de la siguiente forma: IL, corriente de bobina; IC, corriente de condensador; y R1, corriente de resistencia 1; y R2, corriente de resistencia 2. DC va a ser para nosotros el voltaje condensador. Tener en cuenta que tenemos tres mallas y las tres mallas las vamos a determinar de la siguiente forma: I1 para la malla 1, I2 para la malla 2 e I3 para la malla 3. Entonces, digamos que en esta convención nosotros podemos ver que en la malla 1 vamos a tener dos elementos circuitales, en la cual se encuentra la bobina y se encuentra la resistencia 2. Para la malla 2 vamos a tener dos elementos circuitales todavía, la bobina y la resistencia R1.
Y para la malla 3 vamos a tener también los mismos dos elementos, una resistencia 2 y un condensador. Recuerden o observen lo siguiente, que para este caso nosotros tenemos que la bobina que se encuentra acá tiene en paralelo una resistencia que la hemos denominado R1 de 330 ohmios y acá un condensador de 2200 microfaradios o algo así alrededor de 2 milifaradios, 2.2 milifaradios. Entonces tener en cuenta que el voltaje que cae aquí en este condensador es similar al voltaje que cae en esta resistencia y también recuerden que el voltaje que cae en esta resistencia por convención ya sabemos que por ley de Ohm decimos que voltaje en paralelo son los mismos, entonces decimos que el voltaje que cae en esta bobina es igual al voltaje que cae en la resistencia 1. Recuerden que nosotros tenemos que entender también que por Kirchhoff podemos decir el siguiente planteamiento. Podemos decir que el voltaje para esta malla 1 que hemos determinado acá es igual al voltaje que cae en esta bobina más el voltaje que cae en esta resistencia R2. Lo mismo para aquí esta malla 2, donde decimos que el voltaje en la bobina es igual al voltaje en la resistencia 1. Y así determinamos también de igual forma la malla 3, que decimos que el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje del condensador. Recuerden que nosotros tenemos la siguiente convención, el siguiente elemento. Decimos que vamos a trabajar a través de ecuaciones de estado y ecuaciones diferenciales. Entonces, tener en cuenta que BL en sí es nuestra ecuación para nosotros. BL vamos a darle en términos de ecuaciones diferenciales, la cual entonces se determina de la siguiente forma. El voltaje en la bobina se determina igual a la inductancia que ocurre en esa bobina, que la inductancia en este caso es 2 milihenrios por la derivada de la corriente que atraviesa en esa bobina, es decir que vamos a tener que reemplazar entonces en términos de BL vamos a reemplazar aquí L por DI de T, como lo vemos acá. Y para la corriente del condensador, como ustedes lo pueden analizar acá, es igual a la capacitancia del condensador por dB/dt. ¿En donde qué es dB/dt? Pues la variación que ocurre del voltaje en el condensador. Entonces tener en cuenta que para nosotros hemos determinado unas ecuaciones de estado, las cuales son BC y L, ¿no? Entonces tener en cuenta eso también para más adelante hacer nuestra ecuación de estado. Entonces tenemos tres planteamientos, la malla 1, malla 2 y malla 3. Hemos también sacado aquí un pequeño elemento de nodal que nos dice lo siguiente también, aunque no es tanto nodal, sino pues un análisis de corrientes. Si podemos ver nosotros la corriente que pasa en la bobina, la corriente en la bobina está determinado por la corriente 1 menos la corriente 2, es decir, que la corriente que pasa en 1 menos la corriente que pasa en 2. ¿Listo? La corriente y 2. Entonces la diferencia de las dos corrientes me va a dar a mí la corriente en la bobina. Lo mismo ocurriría para la resistencia R2, la corriente 1 menos la corriente I3. Entonces determinaríamos nosotros que para la corriente en la resistencia 2 tendríamos esa diferencia de corrientes. Bueno, miremos a ver entonces por qué y para qué nos sirve eso. Determinemos que para la malla 3 el voltaje en la resistencia es igual al voltaje del condensador. Voltaje en la resistencia 2. Fijémonos muy bien en ese voltaje en la resistencia 2. ¿Debido a qué? Porque aquí atraviesa una corriente que vamos a llamar I, corriente IR2. Esa corriente IR2 que atraviesa acá, en realidad es la diferencia entre la corriente I1 y la corriente I3. Entonces, si nosotros analizamos eso, decimos lo siguiente. La corriente en el capacitor es la misma corriente I3. Analicen que la corriente I3 que pasa por acá es la misma corriente de capacitor. Entonces podemos decir nosotros que la corriente I3 es igual a la corriente de capacitor. Entonces si nosotros reemplazamos en la corriente que está en R2, decimos que IR2 es igual a I1 menos IC. Entonces planteándonos esto, entonces podemos decir aquí en la malla 3, reemplazando todo este elemento que va acá, I1 menos IC, reemplazamos IR2. Entonces tenemos que I1 menos IC multiplica todo eso por el valor de la resistencia y eso nos daría el voltaje del condensador.
De tal manera que si nosotros reemplazamos y despejamos un poco cada término, entonces tendríamos que en término I1 por R2 menos IC, y para nosotros IC, nosotros ya determinamos que la corriente en el condensador es igual a la capacitancia del condensador por la derivada del voltaje de este, multiplicado por la resistencia de R2. Y todo eso es igual al voltaje del condensador. Entonces estamos determinando ya una ecuación que más adelante la vamos a ir despejando a ver cómo nos va dando. Entonces, si nosotros venimos otra vez aquí, entonces malla 1 es igual a BL más BR2, que es lo que determinamos más anteriormente, que BL, ¿qué es? BL es voltaje de la bobina más BC. ¿Por qué BC? Porque hablamos que el voltaje en R2 es BC, claro, porque si nosotros analizamos el circuito, el voltaje en R2 es el mismo voltaje que está aquí en el condensador, y para nosotros BC es una variable de estado, entonces por eso lo dejamos en términos de BC. Bueno, en términos ya de la corriente, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, entonces, tenemos la malla 3, nos quedó en estos términos, I1, R2, menos la capacitancia de la derivada del voltaje condensador, dt por R2. Entonces tenemos dos ecuaciones. Esta ecuación que surgió de la malla 1 y esta ecuación que surgió de la malla 2. Entonces, si nosotros despejamos y simplificamos un poco los términos, entonces vamos a mirar que si despejamos de I de T, entonces nos queda que el voltaje o BT sobre L menos BC sobre L, ya que despejamos entonces esta L que está acá. Y para la ecuación 2 despejamos entonces de B de C. Entonces tenemos que el voltaje o la derivada del voltaje del condensador, entonces si lo vamos despejando nos quedaría como, entonces 1 sobre corriente 1 sobre C menos BC sobre la capacitancia por R2. Entonces tendríamos dos ecuaciones de esta forma. Pero si ustedes se fijan y analizan un poco, ustedes dirán, bueno, ese término I1 en sí ¿a qué equivale? Pues porque nos daría otra variable que no tenemos un valor fijo de ella, no la determinamos, pero sí lo tenemos, es decir, si nosotros somos más específicos, nosotros podemos ir aquí donde dice corriente de la bobina. Corriente de la bobina es igual a I1 menos I2. Recuerden que la corriente de la bobina, ¿por qué se determina así? ¿Por qué? Porque es la corriente que pasa a través de la bobina y esa corriente es el resultado de esa I1 menos esta corriente que está aquí arriba, que es I2. Entonces, si nosotros venimos aquí, podemos decir que al reemplazar el término de I1, entonces recuerden que el corriente de la bobina es igual a I1 menos I2, podemos decir que despejando, ¿no? Podemos decir que I1 es igual a la corriente de la bobina más I2. Importante aquí tener claro lo siguiente, bueno, I2 también vendría siendo ¿qué? I2 vendría siendo la corriente que pasa en esta resistencia R1. Me devuelvo un poco para acá atrás y podemos ver que esa I2 es esta corriente que atraviesa esta resistencia. Entonces, si hacemos ese análisis, esa corriente que atraviesa esa resistencia la determinamos de tal manera que podemos decir que el voltaje en BL es igual al voltaje en la resistencia 1. Eso lo determinamos ya que en la malla 2 dice que eso es un paralelo. Entonces, si lo vamos a despejar, podemos decir que la corriente I1, la corriente R1 es igual a I2. Y ustedes dirán, bueno, listo, tenemos el voltaje en la el voltaje en la bobina, tenemos IR1 por la resistencia 1. Obviamente, si nosotros por ley de Ohm ya sabemos esto. Pero, ¿quién es IR1? Pues I2. Entonces, recuerden y además, ¿qué es IR1? Entonces, podemos decir que IR1 es el mismo voltaje pues, que está cayendo en la bobina, es el mismo voltaje que cae en la resistencia 1. Entonces, si decimos que en términos de corriente, para poder saber cuál es el término, pues entonces simplemente lo que hacemos es pasar a dividir ese término de la resistencia. Entonces, como quedaría BL sobre R1 valdría la resistencia que pasa por IR1. Entonces tenemos IL y I2. ¿Y quién es I2? Ya sabemos quién es I2, IR1. Entonces, ¿quién es IR1? BL sobre R1. Entonces, si podemos hacer ese análisis de tal manera, entonces podemos reemplazar en esos términos en la ecuación 2. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces ya este I1 desaparece y quedaría en términos de ¿qué? De IL más I2. Si somos muy cautelosos, pues sabemos que I2 es en realidad BL sobre R1.
y 2 es BL sobre R1. Y de esta manera entonces tendríamos términos semejantes o términos parecidos o valores en los cuales podríamos nosotros tener el mismo valor de la ecuación. Entonces IL más BL sobre R1, todo eso multiplicado por la capacitancia, 1 sobre la capacitancia. Y empezamos a despejar, de tal manera que simplificando nos va a quedar entonces, ¿qué? Lo siguiente, nos va a quedar que la derivada del condensador con respecto al tiempo, del voltaje del condensador con respecto al tiempo, entonces va a dar IL sobre la capacitancia más BL sobre R1 por la capacitancia menos el voltaje del condensador sobre el condensador por R2. Si analizamos este punto BL debemos reemplazarlo, recuerden, por este elemento. Voltaje en la bobina. Entonces, voltaje en la bobina, ¿qué es? L de I de T. Entonces, vengo y me traigo otra vez L de I de T y lo reemplazo aquí. Entonces, BL lo reemplazo y me queda en términos de L de I de T. Y me quedaría entonces conformada la ecuación 2 en este punto. Entonces, tenemos la ecuación 1, acá tenemos la ecuación 2, que está en este punto. Y podríamos entonces tener más claro nuestras dos ecuaciones. Entonces, recuerden que en términos de ya de reemplazar para que no nos queden términos de I de T ni términos de BC, por ejemplo en la ecuación 2, lo que voy a hacer yo en este caso, lo que vamos a hacer nosotros en este caso, es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Para qué? Para obtener en términos de solo dBc. Entonces, en términos de solo la derivada del voltaje condensador. Entonces, reemplazamos, insertamos esta ecuación 1 en lo que es el de I de T y cancelamos los términos semejantes. Entonces, cancelamos las inductancias y nos quedaría entonces de esta manera. Nos quedaría que la derivada del voltaje condensador sobre el tiempo, la derivada del tiempo, entonces nos diría que es IL sobre C más B de T sobre R1 por C menos BC sobre R1 por C menos BC sobre R2 por C. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son términos en los cuales nosotros podemos de alguna manera hacer una resta de fracción y nos quedaría la ecuación de esta manera. Entonces nos queda así. Listo, entonces ya tendríamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ecuación 1, que es esta, la ecuación 2, ya en términos de capacitancia y resistencia. Listo. Entonces, de pronto un poco que nos quede más así, más claro, entonces nos dice que la derivada de la corriente respecto al tiempo en la ecuación 1, entonces nos dice que es el voltaje, que es el voltaje de alimentación sobre el valor de la capacitancia menos BC, que es el voltaje condensador sobre el valor de la capacitancia. Lo mismo acá, entonces nos dice que la ecuación 2 nos dice que el voltaje, la derivada del voltaje del capacitor es igual a dt igual a IL sobre la capacitancia más el voltaje, digamos, de la entrada sobre R1 por C menos el voltaje del capacitor más la suma de las dos resistencias sobre el capacitor por R1 por R2. Entonces, digamos que si yo voy a tomar valores como tales acá, entonces voy a hacer lo siguiente, si yo tomo valores, pues simplemente lo que hago es reemplazar en cada uno de estos términos. Entonces me quedaría 1 sobre 0.002 y acá lo mismo 1 sobre 0.0002 y lo que me daría entonces en valores de términos nos da esto, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces tendríamos las dos ecuaciones en forma diferenciales. En este punto nosotros ya podemos formar en Simulink, a través de Simulink podemos formar la ecuación de diagrama de bloques, entonces para hacer la respectiva simulación de este circuito. Permítanme, voy a mostrarles a ustedes cómo nosotros deberíamos hacer en este punto la simulación de este circuito con respecto en términos de derivada. Y luego miraríamos entonces cómo formaríamos lo que es la ecuación de estado. Recuerden que la ecuación de estado la forman ustedes a través de fácilmente, a través de los valores que ya determinamos. Entonces, un momento,
tenemos Simulink y tenemos lo siguiente, no tenemos lo siguiente, tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación que tenemos nosotros es esta. Sin embargo, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a arrancar con la ecuación 2 y después vamos con la ecuación 1 para poderla determinar. Recuerden que para lo siguiente, algunos de pronto no han tenido la posibilidad de instalar Simulink, ya me han escrito, yo les voy a pasar unos videos para que puedan, los enlaces para que puedan instalar Simulink. Por otro lado, tengan en cuenta que la simulación se debe analizar y vamos a realizar entonces cómo se debe analizar ese tipo de ecuaciones. Entonces, lo siguiente para que ustedes lo puedan manejar. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer nosotros es eh, buscar estos bloques. Entonces vamos a buscar un bloque de ganancia y ese bloque de ganancia lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir agregando los bloques y de esa manera, después de agregar los bloques, entonces formamos, digamos, la primera ecuación diferencial. Entonces, aquí en Continuous, nosotros podemos entender que vamos a agregar un integrador, vamos a agregar nosotros un step, una señal de, de ganancia y una señal de suma. Entonces vamos aquí en Maps, que es operaciones matemáticas, entonces vamos a agregar aquí la matemática, listo. Entonces inicialmente nosotros vamos a mirar que lo que debemos nosotros hacer es agregar entonces inicialmente una constante. Esa constante para nosotros va a ser la representación de la alimentación, es decir, los 12 voltios. ¿Cuáles son los 12 voltios que nosotros vamos a usar? Entonces esa constante y que para nosotros va a ser en este caso la fuente de voltaje, que son 12 voltios. Luego vamos a agregar en este mismo agregar un step. Entonces buscamos el step. Si no lo encuentran, pues simplemente escribimos acá en el Finder, en el buscador, y buscamos aquí en los resultados a ver qué nos arroja, si nos arroja el step o no. Si no nos arroja el step, podemos entonces nosotros buscar posiblemente en source, y en source aquí aparece el step. Tener en cuenta que el step es un escalón unitario y ese escalón unitario se debe iniciar alrededor de 5 minutos después de 5 segundos después de haber empezado la simulación. Entonces, qué pena. Entonces, tenemos que el step time, entonces, ¿cuándo debe de empezar? 5 minutos después, que inicie en 0 y termine en 1, que es un escalón unitario, y le agregamos, simplemente aceptamos acá nuestro elemento, listo. Recuerden que cómo formamos nuestro diagrama de bloques para formar esta ecuación diferencial. Digamos este diagrama, esa función matemática aquí en Simulink. Voy a tener en cuenta la ecuación 2. Para la ecuación 2, entonces, fíjense que es BT. ¿BT quién es? El voltaje de entrada. Entonces, BT es esto. Todo esto es el voltaje de entrada. Eso es BT. Entonces, si ustedes se fijan que BT entra así, estamos bien, pero BT entra con una ganancia de 1.51. Entonces, BT requiere una ganancia de 1.51 voltios. Entonces, listo. Bueno, aquí me dice que posiblemente un error porque estamos usando de coma. Listo. Bueno, si lo analizamos acá, SBT es una ganancia de 1.51. Nosotros podemos decir que lo siguiente, después de SBT, ustedes se dan cuenta de que nosotros estamos generando el voltaje del condensador o la derivada del voltaje del condensador. Para poder obtener este BC, lo que vemos nosotros es que acuérdense ustedes de que si tenemos una derivada y la vamos a integrar, entonces integramos nos da BC. Entonces lo que hacemos nosotros es integrar esta entrada
bueno, espera un momento. Lo que vamos a hacer nosotros es antes de integrar, antes de enviarlo así directamente, lo que vamos a hacer es agregar un bloque de suma, otro bloque de suma. ¿Por qué? Porque debemos nosotros hacer lo siguiente. Recuerden que si le damos doble clic, encontramos acá. Tenemos tres términos. Aquí es más y aquí es menos. Listo. Entonces tenemos más y aquí al final el de la ecuación es menos. Entonces si ustedes se fijan, entonces primero lo que viene en esta ecuación que es dB/C. Entonces esta ecuación primero entra la suma de la ganancia, de esta ganancia. ¿Cuál ganancia? Esta, de 1.51 de la entrada que es los 12 voltios más el escalón. Luego de eso, si entra una corriente IL, si entra una corriente IL entraría por este y luego entraría, digamos, después de integrar el de BS nos daría BC, entonces nos daría la ganancia menos, entonces de aquí haríamos lo siguiente, integramos el voltaje, la derivada del condensador, la integramos y nos daría entonces multiplicado aquí por este elemento que lo podemos rotar, aquí rotar y girar, entonces giramos de esta manera y eso. Entonces, si ustedes son curiosos, pues entonces agrandar un poquito más esto y ustedes se dan cuenta que acá en este caso es menos 2.578, entonces 2.578, 2.578. Entonces 2.578, esto entra en términos de negativo. Si ustedes lo analizan en términos negativos, entonces menos este elemento que está aquí. Y lo que debemos hacer ahorita para continuar es el término de corriente, IL, pero IL no la tenemos, 500 IL. ¿Y quién es IL? Si ustedes se dan cuenta, IL viene de aquí, viene de derivar eso. Si nosotros, de integrar eso, si nosotros integramos esto, nos da IL. Entonces, fíjense lo siguiente, IL no está construida, vamos a hacerlo, pero IL ¿qué es? IL es la suma de dos términos. ¿Cuáles términos? El primer término es 500 veces el voltaje de entrada, que es este, 500 veces el voltaje de entrada. Entonces nosotros lo que hacemos es una ganancia, listo, 500 veces el voltaje de entrada hablamos nosotros, entonces simplemente lo rotamos acá así, entonces 500 veces el voltaje de entrada, listo, y este entra acá, 500 veces este. Listo, este vamos para encontrar IL. Listo. ¿Más quién? Más 500 veces. Más 500, menos 500, qué pena, menos 500 veces BC. ¿Quién es BC? Entonces BC es este punto. Porque nosotros decíamos en un principio, tenemos la ganancia que entra aquí y este sería integrado, que sería el dB/dt, que aquí sería el dB/dt y aquí la dBs. Entonces tenemos que el voltaje condensador sería en este punto y nosotros lo encontramos bien. Entonces encontraríamos que el punto dBs sería este que está aquí. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Simplemente entonces otra ganancia de 500, otra ganancia de 500, lo que hacemos es rotarla un poco, 500, recuerden igual, podemos tomarlo de aquí, tómenlo antes de esta ganancia obviamente porque ese es BC, aquí en este punto es BC, y aquí en este punto ya es 2.5 BC, entonces ya aquí necesitamos es 500 BC, ¿listo? 500 BC, tenemos aquí 500 BC, listo, y aquí 500 BC, si nosotros sumamos esto, la suma de estas dos me da, bueno, la resta de estas dos, creo que debo hacer la modificación acá, porque esto es una resta, una diferencia, la resta de estas dos, la diferencia de estas dos, me va a dar ¿qué? Entonces me va a dar la derivada de la corriente. ¿De quién? La derivada de la corriente en el condensador, en la bobina. Entonces me va a dar la derivada de la corriente en la bobina. Pero entonces como yo no quiero la derivada de la corriente, sino quiero la IL, entonces lo que voy a hacer simplemente es, ¿qué es? Integrarlo.
Entonces lo integramos de tal manera que si lo tenemos acá, lo integramos. Entonces si integramos así, ya podemos decir que este elemento ya aquí en este punto es la IL, que es este término que yo estoy buscando, IL. Y, y ese IL multiplicado por 500, ojo acá, IL multiplicado por 500 entraría en, que, en esta que es DBDC, que es este punto, DBDC. Recuerden que ya después de este integrado ya es BC. Listo, entonces simplemente lo que hacemos es nosotros otra ganancia aquí en matemáticas, operadores matemáticos, y ganancia lo agregamos y entonces ya tenemos aquí este, que ¿cuánto vale? 500. Entonces, si nosotros decimos que vale 500, le damos OK y lo que hacemos es entonces tener en cuenta quiénes entran sumando, quiénes entran restando. Entonces, por ejemplo, este entra sumando 500, entra sumando más 1.51 que entra sumando menos 2.5 que entra, debe ser que entra aquí sumando. Entonces ya tenemos los términos aquí claros para poder entonces hacer eso. Entonces si quiero visualizar entonces el comportamiento, vengo aquí a Sinks y aquí está el osciloscopio y puedo analizar el comportamiento en que inicialmente puedo analizar el comportamiento en el voltaje del capacitor. Si yo quiero analizar más comportamiento, yo puedo decirle acá en File, decir el número de entradas, y yo puedo analizar el comportamiento primero del condensador y analizar el comportamiento de quién más, posiblemente de la bobina o el elemento que yo quiera. Inicialmente vamos a analizar el voltaje del condensador, a ver cómo se nota el voltaje del condensador. Recuerden que aquí es una simulación alrededor de 15 segundos. Entonces, si nosotros le damos play, entonces cuando le damos play, mira aquí podemos visualizar claramente, listo, que si analizamos un poco, hacemos un análisis a esta gráfica nos va a decir muchas cosas. Nos va a decir lo siguiente, que el voltaje del condensador arranca, si ustedes se fijan, inicialmente un poco estable, el circuito es un poco inestable, pero tiene un comportamiento subamortiguado, digamos, subamortiguado de tal manera que ella busca alrededor de, miren, de 12 voltios, poco más o menos acá, estabilizarse. Sin embargo, no es un comportamiento lineal, no es un comportamiento, si yo le puedo hacer zoom un poco a esto, es un comportamiento oscilatorio. Fíjense bien, es un comportamiento el cual, si se dan cuenta, la línea amarilla me está señalando que en 13 voltios se hizo es decir, que más atrás se arrancó en 12, pero después de los 5 segundos se hizo el step y se está agregando desde ese punto. Voy a analizar un poco después, mírenlo, aquí se ve bien el step. Después de los 5 segundos se agregó el step y lo que se hizo fue una ampliación. Entonces ella trata como de oscilar un poco en este punto, es decir, que vamos a encontrar en el voltaje del condensador un poco de ruido. Ese ruido, digamos que se produce por carga y descarga del capacitor en ese elemento y pues como es claro, entonces arranca en 12, pero si la analizamos en 13, entonces nosotros podemos ver entonces que ocurre ese escalonamiento y que además pues, entonces, existe una oscilación ahí en este circuito. Es de aclarar que pues si analizamos un poco más de cerca, pues entonces encontraremos una señal aparentemente no estable, pero pues trata como de mantenerse en el mismo valor que es 13 voltios. Bueno, eso con términos de voltaje en el condensador. Sin embargo, en el ejercicio estamos hablando que en la guía nos dicen que hallemos el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina, es que es declarar que el voltaje en la bobina debemos nosotros también saber entender qué es lo que me están hablando ahí. Sin embargo, es tener claro lo siguiente. Si nosotros queremos hablar en términos de voltaje de la bobina, es bueno devolvernos un poco acá en estas ecuaciones y me dice que el voltaje de la bobina es multiplicar la inductancia por la derivada de la corriente. Y aquí en Simulink, si yo quiero mirar entonces quién es la derivada de la corriente, entonces ¿quién es? Entonces
la derivada de la corriente ¿en qué punto sale? Entonces, la derivada de la corriente sale ¿en dónde? Entonces, la derivada de la corriente, ¿qué viene siendo? Entonces, la derivada de la corriente viene siendo para nosotros en este punto de la ecuación, acá, viene siendo, la derivada de la corriente viene siendo la diferencia entre 500 veces el voltaje de entrada menos 500 veces el voltaje en el condensador. Y esa suma o esta referencia me da a mí la derivada de la corriente. Si yo vengo a Simulink, esa suma es esta. ¿Listo? Es esta, la derivada de la corriente en este punto. Porque si ya lo hago acá después de este integrador, ya es IL, ya es la corriente de la bobina. IL, la corriente de la bobina. Y estamos preguntando por quién, por el voltaje en la bobina. ¿Listo? Aquí arriba analizamos el voltaje del condensador en este punto, pero aquí en este punto vamos a analizar es el voltaje en la bobina. Para eso entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, decíamos, agregamos una ganancia. ¿Y qué me dice a mí el voltaje de la bobina? El voltaje de la bobina es multiplicar la inductancia, que ¿cuánto es la inductancia? 0.002, ¿listo? Multiplicar la inductancia por la derivada de la corriente. En este punto ya es la derivada de la corriente. Y lo que hacemos es, bueno, listo. Lo que hacemos es agregar aquí en el osciloscopio otra entrada. Agregamos unas 3 entradas, digamos aquí en este punto, la tercera entrada, de tal manera de que yo pueda simular entonces la corriente. Y mirar entonces también comparar el voltaje de la bobina con respecto al voltaje de la corriente. Entonces, si yo vengo y hago esto acá, un poco más esto acá, sí. Entonces, si yo vengo y hago esto acá, entonces cuando yo venga y simule, entonces me voy a dar cuenta del comportamiento, entonces, de los 3 elementos que hay acá. Entonces, del primer elemento que hay acá, bueno, vamos a reducir un poco esto. Eso. Vamos a reducir un poco más, que se pueda mirar un poco mejor. Bueno, listo. Analizamos un poco esta gráfica. Si ustedes la analizan, entonces vamos a tener lo siguiente. La línea azul pertenece al voltaje del condensador que ya habíamos hablado inicialmente, y si ustedes se pueden dar cuenta, hace un pequeño escalón y pues ella también sube, se trata de mantener en ese escalonamiento, aumentar un poco más su nivel de estabilidad, aunque ella mantiene oscilando, mantiene el condensador, mantiene oscilando. Y analicemos un poco el voltaje en la bobina. Si yo voy a analizar un poco el voltaje en la bobina, me voy a dar cuenta de lo siguiente. El voltaje en la bobina arranca con un valor de casi hasta 10 voltios, un poco más, 11 voltios, pero si ustedes se dan cuenta, este voltaje va descendiendo, ¿a qué punto? Al punto de que el voltaje está en términos de menos de, podríamos hablar de un voltio, hablar menos de un voltio, pues quizás de pronto digamos, no un voltio, podemos hablar de menos, de que 500 milivoltios, quizá el término de milivoltios, debido a que si yo voy a sacar el promedio de estas oscilaciones, pues me daría básicamente cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo analizo un poco, este circuito, me doy cuenta de que nuestro ejercicio o nuestro voltaje en la bobina es casi cero. Y ustedes dirán, sí, es cero, sí, bueno, oscila o su promedio casi daría cero. ¿Y por qué nos daría cero? Bueno, nos daría cero básicamente ¿por qué? Porque si analizamos el circuito de tal forma de que lo tengamos acá. Nosotros diríamos lo siguiente. En términos de que el ejercicio arranque inicialmente, la bobina podría tener un valor, una carga, y esa podría estar descargándose. Entender que la bobina es un elemento pasivo, es un elemento activo que almacena energía. Sin embargo, este elemento, así como almacena, también se descarga. Pero si yo analizo aquí muy bien en ese circuito voy a dar cuenta que la mayoría del voltaje que está en la fuente, toda va a caer en R2, en el voltaje de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque esta bobina se va a comportar como un corto en un punto de que este voltaje que está acá se va a ir todo para aquí, para R2. Es decir, que si se comporta como un corto, entonces en R1 no cae ningún voltaje.
Es decir, que todo el voltaje de la fuente va a caer en R2 y pues obviamente caería en paralelo al condensador. Y eventualmente eso es lo que analizamos acá, que si somos más estrictos en este análisis, podemos mirar que el voltaje del condensador se mantiene o tiende a estabilizarse en 12 o en 13, dependiendo de aquí en este escalón, como se puede ver aquí. Otra manera de poderlo visualizar un poco mejor es a través de un simulador. Si nosotros desarrollamos actividad en un simulador, mmm, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ese circuito, ese circuito que usted, que tengo como explicación, entonces veámoslo aquí un poco más a través de, del simulador y entendemos un poco. Si nosotros miramos miramos el voltaje que cae en la bobina, el voltaje que cae en la bobina, y nosotros vamos a ver ese voltaje que cae en la bobina es de 50 o 0, mire, eso varía, pero no alcanza a pasar los femtovoltios. Entonces, miran, es un voltaje muy pequeño, muy mínimo, pero que está oscilando, así como nos lo muestra aquí MATLAB. No, MATLAB nos dice que en ese momento la bobina pues tiene un voltaje casi de 0. Y si yo voy a analizar un poco el condensador, en el condensador, si me doy cuenta un poco, miren, acá un poco más, miren, fíjense que el canal B, que el canal que está midiendo la resistencia en el condensador, me está marcando 12 voltios y el canal A está marcando casi 0. Entonces, 0 pico, casi 0, 1 pico, pero menos 1, eso varía, pero promediando eso daría aproximadamente 0. Entonces, a través del simulador, pues entonces podemos nos damos cuenta entonces nosotros de el voltaje que cae en la bobina y el voltaje que cae en el condensador y que de igual forma cumple con los elementos que podemos ver aquí con el simulador de MATLAB a través de su ecuación de ecuación diferencial que le encontramos aquí nosotros a través del despeje de estas ecuaciones. Bueno, pues faltaría entonces plantear la ecuación de estado. La ecuación de estado sería a través de que entonces, muy sencilla, la ecuación de estado nosotros la tenemos que, permítame un segundo, la ecuación de estado la vamos a realizar de la siguiente forma. La ecuación de estado se la voy a dejar en esas diapositivas y les voy a compartir entonces este video y las diapositivas para que tengan en cuenta y asimismo la simulación en MATLAB para que ustedes la reproduzcan en su computador. Si ustedes todavía no han descargado MATLAB, no tienen MATLAB, voy a dejarles un video y un enlace para que puedan descargar a través del Drive. El MATLAB. Hay algunos compañeros de ustedes que me han estado escribiendo acerca de cómo conseguir el Simulink, cómo conseguir MATLAB. Yo les estoy pasando un enlace. Si ustedes me escriben, yo les paso un enlace, el cual pueden básicamente descargar MATLAB muy sencillo. Está en dos carpetas, la carpeta 1 y la carpeta 2. La carpeta 1 tiene 3 partes, la carpeta 2 tiene otras 3. Y la instalación y digamos que la forma de craquearlo, pues se las comparto, digamos, se puede encontrar en YouTube, pero pues también si quieres les hago llegar eso. Entonces, para que tengan en cuenta eso, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, pues me hacen saber. Recuerden que el día sábado, el día jueves y el día sábado, entonces nos estamos conectando para poder aclarar algunas dudas con respecto al curso de sistemas dinámicos. Bueno, un saludo, esto era todo, un saludo y pues quedo pendiente de cualquier inquietud. Bye bye.